Javiera Gómez, ajedrecista número 1 de Chile. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Esta entrevista vamos a hacerla un poco distinta porque aprovechando que eres una maestra del ajedrez, vamos a jugar mientras te estamos haciendo la entrevista. Te invito a que partas tú. Ya, pero antes de empezar tenemos que saludarnos. Es algo protocolar. Muy Ahora bien. sí, comencemos. Ese movimiento que tú haces, ¿siempre partes con este movimiento de peón rey? Sí, ya llevo los 17 años que estoy en este deporte y siempre he empezado con peón E4, se le llama a esas jugadas. Peón delante del rey, dos casillas adelante. Súper. ¿Y eso por algo en particular o es una tradición tuya? Yo creo que, bueno, me enseñaron así un poco y también la gracia de mover ese peón es que ahora la dama y el alfil quedan como con liberación, como que quedan con casillas para poder mover. Y eso y además que da posiciones que son como más de ataque, que la otra opción que es la más clásica que es mover también el peón de la dama dos casillas, que ese es peón dama. Que yo considero da otro tipo de juego un poco más sólido, un poco más lento. En cambio, el peón rey me parece una opción más agresiva para jugar a ganar. Súper. Vamos a tratar de llegar al final de la entrevista sin que me ganen. Te pregunto, ¿por qué nace esta idea de hacer un festival de ajedrez acá en Rapa Nui? Bueno, la idea nace principalmente de venir acá a la isla, es mi primera vez acá, y de aprovechar también la visita, entre comillas, turística y también poder hacer algo, pero para la comunidad acá en Rapa Nui. Yo creo que eso fue como la mayor motivación de llevar el ajedrez a lugares que tal vez no son, digamos, son más alejados en este caso. Y yo creo que nace la idea para eso, para llevar el ajedrez a lugares que no se lleva tan frecuente y claro, de ser un aporte a la comunidad también. En mi caso, bien personal, como que me gusta mucho eso, de realmente poder ser un aporte. Y yo sé que la mayoría viene a esta isla para pasear, ¿cierto? Para disfrutar de los moai, de las playas, que son maravillosas. Y yo también quise hacer eso, pero además darle como un enfoque también social, de ayudar y el deporte también fomentarlo del ajedrez acá en la isla. ¿Te ha sorprendido un poco el interés que tiene la comunidad por jugar ajedrez? Tuviste que jugar ahí con Totalmente, más de 20 personas sí. el otro día. ¿Cómo es esa experiencia y qué te pareció ver a tanta gente interesada en jugar? La verdad que me pareció increíble. Yo pienso, es la palabra, muy buena la convocatoria que tuvimos en la ceremonia de inauguración del día lunes. Fue mucha gente, más de la que yo esperé. Estaban completas las sillas, por ejemplo, a los costados del Mare de Jangapico, todos los asientos ocupados, mucha gente de pie, y yo quedé así como, wow, esto siempre es así, en serio, siempre hay tanta gente. Y claro, además las partidas que jugué, bueno, inicialmente eran 20 tableros, que finalmente terminé jugando contra más personas, contra 25, 26, porque a veces terminaba uno, terminaba de jugar la partida, y otra persona me preguntaba si se podía sumar. O sea, como que se desocupaba una mesa y después entraba otra persona a jugar contra mí. Lo cual encuentro genial y bueno, obviamente acepté a todos, todo el que me preguntó por jugar yo les dije que sí a todos, no dejé a nadie afuera. Y muy bueno el nivel también, sorprendente. Además de la gran convocatoria que tuvimos, yo encuentro que fue muy grato ver que acá en Rapa Nui el nivel de todos, de tanto los niños, los jóvenes, los coros también, juegan bien ajedrez, de verdad. Y eso lo encuentro genial, muy genial. De hecho, tú estás hablando del nivel de los Rapa Nui, que no es mi nivel, es bien básico, Ya. pero hubo una persona acá en Rapa Nui que te ganó y debe estar muy contenta de Sí, haberte ganado. en general, bueno, perder yo creo que nunca es una buena cosa, ¿no? A nadie le gusta perder. Pero en este caso y en particular, yo hasta de verdad lo digo, si súper honesta, me agrada que haya sido así, porque significa de que aquí en la isla el nivel es alto. Y yo así siendo muy honesta también, no pensé que alguien me fuera a ganar una partida. Y si pasó, es bueno, es por algo también. No es que yo me haya dejado perder ni nada. Yo jugando a la mejor capacidad que pude ahí contra las 20 personas, me ganó y me ganó bien. Y con unas tácticas también que de hecho yo ya sabía antes de que yo me rindiera, porque me rendí. eh, yo dije, bueno, si él hace la jugada buena,
Me rindo. Y que no era fácil encontrar porque era una táctica que requería de un cálculo de 3 jugadas en adelante, por ejemplo, lo cual igual no es fácil de ver. Y lo vio y dije, bueno, ya está. Ya, a mí me rendí y bien, pues. Muy bien que esta persona haya visto eso y bueno, me ganó bien. Yo no tengo nada que alegar. Y qué bueno que haya sido así en verdad, porque también eso motivó al resto también. Cuando me ganó una persona, como que el resto del tiro pensaron, ah, también le podemos ganar. Pero no, lamentablemente nadie más me pudo ganar y ahí sí también me puse más seria aún y gané todas mis partidas. Oye, ¿cómo nace tu interés por el ajedrez? ¿Cómo te metes en este mundo, en este tablero de ajedrez? Bueno, siendo muy pequeña, a la edad de 6, estaba en el colegio y bueno, ayer lo contaba en mi charla Ujú. también, la que di el día martes, y decía tipo que un día después de la jornada de la tarde en el colegio no me fueron a buscar mis padres, yo siendo muy pequeña tuve que quedarme esperando en la recepción, lo cuento casi como algo trágico, como una historia de abandono, así como para hacer reír a los que me escuchan. Y claro, no me fueron a buscar. Entonces una compañerita, voy a comer este caballo, permiso, Nomás. me invita a acompañarla a ella en el taller de ajedrez. Y bueno, yo no sabía que era ajedrez, no tenía idea. Esa fue la primera vez que yo, con mis ojos, vi un tablero, vi las piezas. Y eso fue a la edad de 6 años por esta casualidad. O sea, no es que yo me haya inscrito en un taller, no es que mi familia sabía jugar ajedrez, porque la verdad no. Fue por esto, fue por ese evento bien específico, en verdad. No es que siempre me dejaran sola en el colegio, no, no, no. Pero gracias a eso yo lo conocí y desde esa edad hasta el día de hoy, que tengo 22 años ya, nunca he dejado de jugar. Todos los años de mi vida y todos los meses también, siempre ha estado el ajedrez presente en mi vida. Así que es una Y bonita historia. para que los niños, toda la gente que está interesada, ¿es posible vivir del ajedrez hoy día en Chile? ¿Es muy difícil? ¿Cómo se hace para ser un ajedrecista profesional? Yo considero que es una carrera, es como una carrera casi que universitaria. Es muy difícil dedicarse, la verdad, como cualquiera. Requiere de mucho esfuerzo, mucho estudio, de mucho estudio. El ajedrez tiene esta característica de ser un juego infinito, porque las posibilidades, si uno matemáticamente las quiere calcular, realmente son infinitas. Nunca el ajedrez va a terminar para el cerebro humano, o sea, es imposible pensar en eso. Em, lo cual justifica de que hay que estar estudiándolo constantemente, las jugadas, los movimientos, anteponerse a las jugadas del rival. Y claro, yo he tenido que hacer esto a lo largo de muchos años, 17 años ya. Y no es que a mí se me haya ocurrido a la edad ya de más adulta dedicarme al ajedrez, no, esta fue una idea que yo me fui formando eh, cuando yo era muy pequeña. De hecho, en mi vida hubo un logro que fue muy significativo, que fue cuando gané por primera vez un torneo panamericano, que fue en México el año 2014. Yo tenía 12 años y ya era la mejor jugadora de América de mi edad. Y ahí me lo empezó a tomar un poco más en serio. Fue como tipo, ya igual tengo talento para esto, igual me ha ido bien. Entonces, ¿por qué no ponerle más empeño aún y tratar de que ya no solamente sea un hobby o un deporte más recreativo, sino qué pasa si trato de meterme en el alto rendimiento? Que eso fue lo que intenté en ese momento. Y no solo fue un intento, sino que fue algo real, un intento que yo hice desde muy pequeña, y además del colegio, que obviamente tenía que estudiar para las pruebas, siempre estuve estudiando ajedrez para que cuando ya fuera más grande y saliera de mi cuarto medio, ya tuviera un buen currículum, una carrera ya bastante sólida, y así fue. Y como te digo, no solamente fue una idea de pensarlo y hacerlo, no, sino que hubo mucho trabajo detrás para poder lograr ser ajedrecista profesional. Yo creo que es posible, como yo lo he hecho, pero necesita de una constancia y de un trabajo sistemático, también de apoyos, y principalmente el apoyo de la familia, en mi caso fue fundamental, porque igual un poco mis papás aterrados cuando yo les dije, ay papá, me quiero dedicar al ajedrez, no quiero estudiar una carrera, por ejemplo, igual Que fue se sabe difícil. poco acá de que hay gente que se dedique al ajedrez en Chile como profesionalmente. Exacto, y mujeres somos menos también. De hecho, yo puedo decir que actualmente soy la única mujer que se dedica al ajedrez completo, en su totalidad. O sea,
doy clases, por ejemplo, también compito, también me invitan a otros lugares, como por ejemplo acá, a hacer actividades para fomentar el ajedrez. El ajedrez tiene campos para trabajar, pero hay que también saber buscar oportunidades, hay que ser proactiva también bastante y darse a conocer. Que en mi caso también, yo soy de Valdivia, tampoco soy de una región, una comuna que no es central, no es Santiago, muy lejos de hecho. Entonces también poder darme a conocer de que yo soy la campeona, de que soy la mejor jugadora de Chile, es otro trabajo que también tiene que ver con lograr profesionalizar mi carrera, darme a conocer, digamos. Entonces yo pienso que respondiendo ahí a la pregunta de si se puede ser ajedrecista, yo creo que sí, yo creo que se puede. Lo que has visto hasta ahora, tu evaluación como profesor ahora, no como contrincante, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿Sí? mira, podemos ver un poco ¿Eh? de lo que ha movido el blanco y lo que ha movido el negro, en Dale. este caso de cada uno. Yo he movido muchas piezas, si te fijas, por ejemplo, los dos caballos, el alfil, la dama. Bueno, adicionalmente tengo un caballo versus tú, un Un peón, peón. ¿sí? El caballo tiene un valor. De hecho, cada pieza tiene como un valor en número. Este caballo vale 3, se dice, y el peón vale 1. Entonces, en este intercambio yo tendría 2 puntitos más arriba, solamente por puntaje. Pero después, si vemos la posición como tal, podemos ver que el negro ha movido muchos peoncitos y no tantas piezas como lo ha hecho el blanco. Y eso, por ejemplo, es algo que también define quién tiene la ventaja, que sería quién tiene mayor desarrollo de las piezas. Un desarrollo es cuando uno mueve una pieza de la primera fila a otra casilla donde está mejor, porque ya como que se liberó. Para ganar en el ajedrez hay que ir a dar jaque mate al rey. Eso es como lo básico. Ajá. Pero para poder dar jaque mate uno necesita llevar las piezas, que sería, en otras palabras, como un ejército, para ir a atacar al rey. Entonces, por eso también es muy importante, por ejemplo, lo que yo he estado haciendo de desarrollar mis caballos, la reina, el alfil, porque estoy juntando mis piecitas, amontonándolas para que en algún momento vayan a atacar. Y de hecho eso, por ejemplo, acá podemos ver que negra solamente se han movido muchos peoncitos, lo cual, claro, esos peoncitos les va a costar mucho más llegar al rey. Claro. Pero las otras piezas que tienen mayor alcance, como el caballo, el alfil, están más cerca. Y por esa razón aquí el blanco estaría con ventaja. Estamos llegando, ya llevamos cerca del final de la entrevista. Comentarios para la comunidad. ¿Qué les podrías decir tú después de tu experiencia acá? Sobre todo a los niños que están tan interesados en jugar. Se ha visto muchos niños que están jugando mientras tú estás haciendo tus charlas y también tus actividades. ¿Qué mensaje les podría dar a estos niños que tal vez están interesados en partir en este mundo? Y también a los adultos que, como hemos visto acá, también les interesa mucho jugar acá ajedrez en Rapa Nui. Sí, bueno, yo creo que el principal mensaje es que, bueno, en este caso, si es que les gusta el ajedrez y si el ajedrez es lo que ellos les gustaría como profesionalizar un poco más, que perseveren, que sean constantes. Yo creo que esa ha sido las claves de mi éxito, por ejemplo, como campeona. El no rendirme ante perder, porque igual a mí me ha tocado perder muchas partidas, pero a pesar de eso me levanto cuando pierdo y sigo intentándolo una y otra vez, que es un camino largo. Y yo creo que el camino es largo para cualquier cosa a lo que uno quiera hacer, no solamente sea el ajedrez, sea lo que cualquier niño o joven quiera lograr. El camino es largo, pero con esfuerzo y con pasión también, porque a mí el ajedrez me apasiona, es lo que más me gusta hacer. Y cada persona tiene lo que más le gusta hacer también. Entonces, claro, si ellos quieren tener éxito en este mundo, en lo que ellos quieran, que sean constantes, que perseveren y que el esfuerzo yo creo que tiene sus recompensas. A la larga, el camino, como te dije, ya es largo, pero también es bastante agradable y se van descubriendo muchas cosas también en el ajedrez. Yo sigo aprendiendo, a pesar de ser maestra y todo, yo sigo estudiando para cada día ser mejor. Y yo creo que eso es la clave, esforzarse y que hay que seguir intentándolo simplemente, una y otra vez, sin parar. Súper, muchas gracias por tu tiempo, Javiera. Darte el espacio de venir a conversar con nosotros para gracias. También darle este mensaje a todos los seguidores que tienes acá en Rapa Nui y a la comunidad completa. Así que muchas gracias, que estés muy bien y muchas gracias por venir acá a Rapa Nui. ¿Puedo decir lo último? Sí, obvio. No, quisiera agradecer, ya llevamos 2 días de actividades, a todos los que han participado de lo que hemos hecho y también a toda la gente que esté involucrada en la realización de este gran festival de ajedrez.
que yo considero que ha sido todo un éxito los 2 días que llevamos, y agradecer a, bueno, a Quimia, a la municipalidad principalmente, a todas las corporaciones de deporte, de cultura y a toda la gente en verdad que está involucrada en esto. Somos un equipo bastante grande detrás de mí, hay mucha gente que ha trabajado por esto y nada, espero que se sigan realizando este tipo de actividades y que también el ajedrez continúe y se dé a visibilizar más en esta isla. Yo creo que es muy importante. Súper. Así que muchas gracias a todos por hacer este sueño realidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Javiera. Y con la palabra de Javiera ponemos fin entonces a nuestra entrevista de día domingo acá en su canal Mataote Rapa Nui. Que estén muy bien.